Convicción Radio, siempre por la verdad. Era la mañana de la Anunciación, 25 de marzo de 1522. Después de comulgar, nuestro peregrino, vestido de su áspero saco, con una cuerda a la cintura y un bordón en la mano, emprendió su camino cara al sol naciente, con el propósito de llegar a Barcelona y embarcarse para Jerusalén. Mas desfióse a un pueblo, que se dice Manresa, donde determinaba estar en un hospital algunos días, y también notar algunas cosas en su libro, que llevaba él muy guardado y con que iba muy consolado. Íñigo siente la necesidad de confiar a su querido cuaderno de notas las ilustraciones de la vela nocturna, y no pocas sentencias del librito de Cisneros. A este fin, busca para unos días un lugar apacible, y el confesor le sugiere la piadosa ciudad de Manresa. Con esto se desvía de su plan primitivo. Unas devotas mujeres manresanas se interesan por él, entre ellas Inés Pascual, que tan maternalmente le habrá de socorrer. La tarde del día de la Virgen atraviesa con su esparteña en el pie enfermo el puente viejo del Cardoner y llega por estrechas callejas al Hospital de Pobres, Santa Lucía. Pero los breves días de descanso que él pensaba pasar allí se convierten, retenido por Dios, en 10 meses de consolaciones, angustias de muerte y transformación espiritual. Manresa viene a ser la patria de su corazón iluminado. Cómo se había transformado en 2 meses el apuesto caballero de Loyola. Aquel mozo lozano y pulido, y muy amigo de galas y de traerse bien, se había convertido en un mendigo astroso y escuálido por la penitencia. De sus antiguos arreos, tan solo le quedaban unas escribanías, un estuche con todos los instrumentos de escritorio, y el libro de 300 folios amorosamente escrito con tintas de colores. Mantenía aún el largo cabello, que era rubio y muy hermoso, caído sobre los hombros. Conservaba también lo que no perdió en toda su vida, el fulgor de sus ojos, ahora más vivo y espiritualizado que antes, y la innata cortesía, distinción y caballerosidad de su trato. Por más que intentara encubrir o disimular su nobleza, le traicionaba cierto aire de cortesía y distinción. Nos lo asegura un testigo de vista. Aunque andaba vestido con un saco y descalzo en forma de penitente, cuando le hubo mirado, le pareció que era persona bien nacida, conforme la buena cara que tenía y las carnes de las manos regaladas, de noble sangre y de buen gesto. Al llegar a Manresa, se hospeda en el Hospital de Santa Lucía. Con frecuencia sube a Montserrat para hollar allí en alguna de las cuevas. Los monjes le conocen y dicen de él: es el peregrino que se ha vuelto loco por amor de Dios. En Manresa consagra a la oración 7 horas diarias, todas de rodillas.
En estas semanas descubre el librito de la imitación de Cristo, que ha de amar sobre todos en su vida. Son sus amigos los enfermos del hospital y los niños de la calle. Pronto se le empieza a llamar en la ciudad el hombre santo. Absorto en sus reflexiones, pasa con frecuencia por delante del convento de las Clarisas, camino de la ermita de San Pablo, y reza en la iglesita de la Virgen de Vilador d'Is. Pero su retiro predilecto era una de las cuevas cubiertas con espinos que se abren a lo largo del Cardoner. Allí se recogía para sus ásperas maceraciones corporales y para hacer con más paz su oración. Allí reina la calma. A lo lejos se alza poderoso Montserrat. Aquel será su desierto. Y él demandaba en Manresa limosna cada día. No comía carne ni bebía vino, aunque se lo diesen. Los domingos no ayunaba, y si le daban un poco de vino lo bebía. Y porque había sido muy curioso de cuidar el cabello, que en aquel tiempo se acostumbraba, y él lo tenía bueno, se determinó dejarlo andar así, según su naturaleza, sin peinarlo ni cortarlo, ni cubrirlo con alguna cosa de noche ni de día. Y por la misma causa dejaba crecer las uñas de los pies y de las manos, porque también en esto había sido curioso. No es de extrañar que sus fuerzas no resistan tales excesos. En Manresa se arruina para siempre su antes robusta salud. Él mismo habrá de decir más tarde que en este punto le enseñaron las equivocaciones. 2 veces se halla en trance de muerte. Mujeres devotas cuidan de su salud. A Íñigo le ocurre en Manresa lo que a todos aquellos sobre quienes Dios quiere derramar su espíritu, que el vaso del cuerpo debe antes quebrarse. Esta primera época manresana fue de gran paz interior y alegría espiritual, lo cual no significa que no padeciese de vez en cuando algunas importunas y molestas tentaciones, con tristeza y desolación, como aquella que él refiere en estos términos. Le vino un pensamiento recio que le molestó, representándosele la dificultad de su vida, como si le dijera dentro del alma: ¿y cómo podrás tú resistir esta vida 70 años que has de vivir? Mas a esto le respondió también interiormente con grande firmeza, sintiendo que era del enemigo: «Oh miserable, ¿me puedes prometer tú una hora de vida?» Y así venció la tentación y quedó quieto. Atravesó luego un período tormentoso de angustias, dudas, escrúpulos, sin que le aportasen la suspirada quietud los consejos de personas espirituales, ni las reiteradas confesiones. Dios le iba adelgazando la conciencia y purificándole el alma. Ningún confesor puede ayudarle. Se le ha desvanecido todo gusto de las cosas piadosas. Un desierto vacío se le abre. De nada le sirve huir a las cuevas de Montserrat, en las que penetra arrastrándose a gatas. De nada la lectura de la pasión en la oración de medianoche. Absolutamente ridículos se le antojan sus afanes de conversión. Luego se propone impetrar a toda costa la gracia con 8 días de hambre. Todo inútil. Pronto se ve al borde de la desesperación y del suicidio. Imposible decirlo mejor que con sus palabras. Mas luego, después de la susodicha tentación, empezó a tener grandes variedades en su alma, hallándose unas veces tan desabrido que ni hallaba gusto en el rezar, ni en el oír la misa, ni en otra oración ninguna que hiciese. Y otras veces, viniéndole tanto al contrario de esto, y tan súbitamente, que parecía habérsele quitado la tristeza y desolación, como quien quita una capa de los hombros a uno. Y aquí se empezó a espantar de estas variedades que nunca antes había probado,
y a decir consigo: ¿qué vida es esta que ahora comenzamos? En este tiempo conversaba todavía algunas veces con personas espirituales, las cuales le tenían crédito y deseaban conversarle, porque aunque no tenía conocimiento de cosas espirituales, todavía en su hablar mostraba mucho fervor y mucha voluntad de ir adelante en el servicio de Dios. Había en Manresa en aquel tiempo una mujer de muchos días y muy antigua también en ser sierva de Dios, y conocida por tal en muchas partes de España, tanto que el rey católico le había llamado una vez para comunicarle algunas cosas. Esta mujer, tratando un día con el nuevo soldado de Cristo, le dijo: «Oh, plega a mi Señor Jesucristo que os quiera aparecer un día». Mas él espantóse desto, tomando la cosa así a la grosa. «¿Cómo me ha de aparecer a mí Jesucristo?». Anota a renglón seguido que perseveraba siempre en sus acostumbradas confesiones y comuniones cada domingo. Continúa después: «Mas en esto vino a tener muchos trabajos de escrúpulos, porque aunque la confesión general que había hecho en Montserrat había sido con asaz diligencia, y toda por escrito, como está dicho, todavía le parecía a las veces que algunas cosas no había confesado, y esto le daba mucha aflicción, porque aunque confesaba aquello, no quedaba satisfecho. Y así empezó a buscar algunos hombres espirituales que le remediasen de estos escrúpulos. Mas ninguna cosa le ayudaba. Pensaba algunas veces que le sería remedio mandarle su confesor en nombre de Jesucristo que no confesase ninguna de las cosas pasadas, y así deseaba que el confesor se lo mandase, mas no tenía osadía para decírselo al confesor. A este tiempo estaba el dicho en una camarilla que le habían dado los dominicos en su monasterio, y perseveraba en sus 7 horas de oración de rodillas, levantándose a medianoche continuamente, y en todos los más ejercicios ya dichos. Mas en todos ellos no hallaba ningún remedio para sus escrúpulos, siendo pasados muchos meses que le atormentaban. Y una vez, de muy atribulado de ellos, se puso en oración con el fervor de la cual comenzó a dar gritos a Dios vocalmente, diciendo: «Socórreme, Señor, que no hallo ningún remedio en los hombres, ni en ninguna criatura. Que si yo pensase de poderlo hallar, ningún trabajo me sería grande. Muéstrame tú, Señor, donde lo halle, que aunque sea menester ir en pos de un perrillo para que me dé el remedio, yo lo haré». Estando en estos pensamientos, le venían muchas veces tentaciones con gran ímpetu para echarse de un agujero grande que aquella cámara tenía, y estaba junto del lugar donde hacía oración. Mas conociendo que era pecado matarse, tornaba a gritar: «Señor, no haré cosa que te ofenda», replicando estas palabras, así como las primeras muchas veces. Y así le vino al pensamiento la historia de un santo, San Andrés Apóstol, según la leyenda medieval del Flos Sanctorum, el cual, para alcanzar de Dios una cosa que mucho deseaba, estuvo sin comer muchos días hasta que la alcanzó. Y estando pensando en esto un buen rato, al fin se determinó de hacerlo, diciendo consigo mismo que ni comería ni bebería hasta que Dios le proveyese, o que se viese ya del todo cercana la muerte, porque si le acaeciese verse in extremis, de modo que si no comiese se hubiese de morir luego, entonces determinaba de pedir pan y comer. Esto acaeció un domingo después de haber comulgado, y toda la semana perseveró sin meter en la boca ninguna cosa, no dejando de hacer los acostumbrados ejercicios, ir a los oficios divinos
y de hacer su oración de rodillas, y la oración de medianoche, etc. Mas venido el otro domingo, que era menester ir a confesarse, como a su confesor solía decir lo que hacía muy menudamente, le dijo también cómo en aquella semana no había comido nada. El confesor le mandó que rompiese aquella abstinencia, y aunque él se hallaba con fuerzas, todavía obedeció al confesor, y se halló aquel día y el otro libre de los escrúpulos. Mas el tercer día, que era el martes, estando en oración, se comenzó a acordar de los pecados, y así como una cosa que se iba enhilando, iba pensando de pecado en pecado del tiempo pasado, pareciéndole que era obligado otra vez a confesarlos. Mas al fin de estos pensamientos, le vinieron unos disgustos de la vida que hacía con algunos ímpetus de dejarla. Y con esto quiso el Señor que despertó como de sueño. Y como ya tenía alguna experiencia de la diversidad de espíritus con las lecciones que Dios le había dado, empezó a mirar por los medios con que aquel espíritu era venido, y así se determinó con grande claridad de no confesar más ninguna cosa de las pasadas. Y así, de aquel día adelante, quedó libre de aquellos escrúpulos. Además de los ayunos y de los consejos de su director espiritual, le fueron de gran utilidad los análisis psicológicos a que sometía cuando pasaba por su alma y la admirable experiencia que alcanzó para discernir espíritus, experiencia confirmada por sus lecturas, más profundas que variadas, de la vida de Cristo, del Flos Sanctorum y sobre todo de la imitación de Cristo, librito que fue siempre el preferido de Ignacio. Dios escucha a Ignacio. Suavemente penetra el consuelo de la gracia en su alma atormentada. Le ocurre lo que a uno, a quien despiertan después de un sueño. Es la misma experiencia de varios espíritus de Loyola, pero aquí con una sensibilidad más aguda, para discernir la manera que Dios tiene de entrar inmediatamente en el alma. El primer efecto de esta nueva experiencia es esencial en la evolución de Íñigo. Renuncia en gran parte a las excesivas austeridades de la oración y el ayuno. Se corta de nuevo las uñas y el cabello, primer vestigio de la perfecta discreción de su ser, que de la soledad de Dios le va a devolver otra vez al mundo. Pero su maestro principal fue el Espíritu Santo, especialmente en la tercera etapa que siguió a sus tentaciones y escrúpulos, época de luz en la que juntaba la más alta contemplación con la vida activa.
Narraciones de vida de santos y santas, el inspirador ejemplo a seguir para el combate católico de hoy. Le invitamos a conservar la doctrina católica y la verdad depositada por nuestro Señor Jesucristo. Somos Convicción Radio, auténtico catolicismo, por la gloria de Dios y la salvación de las almas. Convicción Radio.